bienvenida a Ideas que Inspiran, un programa lleno de muchas oportunidades. Hoy nos encontramos con la profesora Diana Escobar, quien nos va a enseñar una hermosa técnica. ¿De qué se trata, profe? Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hacer un proyecto que es muy interesante. Vamos a hacer una caja con láminas termoadhesivas, pero adicionalmente pues vamos a hacer un proyecto que es interesante, es bonito y pues es una pieza decorativa muy interesante que vamos a poder ubicar en cualquier área de nuestra casa. ¿Esta técnica es fácil o difícil para los que estamos iniciando? Bueno, es una técnica que requiere más que cualquier otra cosa, atención. Si estamos en súper atención, lo vamos a hacer muy bien. Entonces no va a ser complicado. Bueno, entonces presten mucha atención que vamos con los materiales. Y los materiales son láminas termoadhesivas, pegante blanco, caja y apliques en MDF, pintura acrílica, papeles decorativos, sellador para madera y barniz a base de agua. Bueno, ya teniendo todos los materiales con los que vamos a trabajar, la invito, profe, a que iniciemos este taller. Perfecto, manos a la obra. Bueno, ¿cuál es el primer paso, profe? Bueno, en el primer paso vamos a hacer la preparación básica de la madera, es decir, vamos a darle un tratamiento especial a nuestra madera para que cuando pongamos la pintura acrílica, pues entonces vayamos a tener una mejor definición en cuanto al color, a cómo se ve el color y demás. Entonces vamos a trabajar primero ello. ¿Qué hacemos primero? Vamos a utilizar un sellador lijable para madera, ¿sí? O sea, primero se lija o primero se Le aplica. hacemos una limpieza general y luego vamos a aplicar sellador eh, para preparar la madera y lo vamos a aplicar, esto es a base de agua, entonces no vamos a tener inconvenientes con que estemos trabajando, por ejemplo, en un ambiente cerrado o algo similar, porque vamos a poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a aplicar de 1 a 2 capas en toda la superficie, o sea, toda la caja. Podemos hacerlo tanto en el área interna como en el área externa. Profe, ¿y tiene que ir hacia la misma dirección? Preferiblemente, digamos que si tú determinas que esta va a ser la dirección que vas a tener, entonces en esa misma dirección vas a aplicar el producto en esa misma área. Si, por ejemplo, ya en los laterales haces una aplicación de esta forma, pues entonces esa misma aplicación es la misma que vas a continuar en toda el área del lateral. ¿Listo? Eso con el fin de que cuando efectúes el proceso de lijado, pues no vayas a tener problema con que de pronto te queden como marcas derivadas de la aplicación del producto. ¿Listo? ¿Cuánto Entonces, se demora en secar? realmente no tiene mucho un tiempo prolongado de secado. De hecho, si tú te das cuenta, de hecho ya se va viendo como que el color como que va secándose un poquito y eso significa que ya hay un proceso de secado. Ahora, si tú quieres, puedes acelerar un poco el proceso utilizando, por ejemplo, una pistola de calor, un secador, cualquiera de esos elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ya tenemos un poquito adelantada la cajita, pero es esencialmente para que pudiésemos apreciar cómo se efectúa este proceso de preparación de la madera. Entonces, por ejemplo, vamos a retirar esta tapita, pues para que podamos ver, y simplemente aquí ya está preparada, ya está lista, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un proceso de lijado. ¿Listo? Después de que ese lijado esté hecho, entonces ya vamos a poder aplicar la pintura acrílica, pues justamente para que nos quede muy bien puesta. ¿Listo? Profe, ¿qué lija se recomienda? ¿Qué número? Vamos a utilizar una lija suave, podemos utilizarla, conseguirla en una de estas ferreterías o, por ejemplo, en almacenes que trabajen con elementos para manualidades, que los suplan. Entonces podemos trabajar con ese tipo de materiales. Y simplemente, ¿cómo vamos a realizar el proceso de lijado? Pues simplemente lo vamos a hacer en dirección al lugar donde tú aplicaste la capa del sellante. Es decir, si aplicaste la capa de esta forma, pues en esa misma dirección vas a efectuar el proceso de lijado. Si lo hacemos contrario, ¿qué pasa? Lo que puede suceder es que, contrario a lo que deseamos, que es efectuar o tener una superficie muy lisa, pues le vamos a levantar unos poros, entonces le vamos a Ok. levantar como textura y no es eso lo que queremos, ¿sí? Entonces, por aquí yo tengo un proyecto, de hecho, mira, esta ¿Lo vamos a trabajar superficie, encima de esto o yo esto creo lo que corremos para que vamos a no se nos correrlo un manche? poquito, sí. Exacto. Muy bien. Entonces, de hecho, Marce, esta ya está seca, está Suavecita. suavecita.
De hecho, al tacto se siente que es mucho más suave y esto lo que va a beneficiar es que cuando tú pases tu pincel y hagas la pincelada con la pintura, pues obviamente quede todo muy liso, muchísimo mejor Parejo. aplicado. Ajá. Entonces, aquí hemos aplicado un color lila, ¿cierto? Y aquí un color naranja, pero les voy a mostrar porque solamente tiene una capita, ¿sí? Como es evidente que solamente tiene una capita, porque pues efectivamente se ven algunas partecitas o algunas secciones que todavía no están completamente cubiertas, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar pintura acrílica. Ustedes pueden Cualquiera. utilizar la pintura acrílica de su elección, de su marca favorita. No hay ningún problema. Lo que sí es importante es que trabajemos con pintura acrílica justamente para que el nivel de cobertura en la pieza que estamos trabajando pues sea muy bueno. ¿Listo? Ahí, aquí se nos regó un poquito. Entonces, mira, ahí estamos aplicando la pintura. ¿Sí? Entonces, vamos a darle una cobertura a nuestro gusto, justamente pues para que nos quede muy bien terminado el proyecto. ¿Listo? Y esa aplicación de pintura, pues así la vamos a hacer en todos los laterales. ¿Listo? Por Si acá se quieres te voy nos... ayudando. Puede ser, está excelente, sí, claro. Entonces por aquí se nos regó un poquito, simplemente como aplicamos un sellante, entonces va a ser mucho más fácil poder limpiar. Ay, qué bueno. Bueno, profe, esto ya Ajá, está. está perfecto, te quedó Entonces, excelente. me va a ayudar con este, Ajá, aquí, exacto, con un poquito de calor. exacto. Y Seca eso rápido. va a ser buenísimo porque nos va a permitir que todo quede seco muy pronto y que podamos avanzar en el proceso de pintura. En este caso se vale. Listo, profe. Yo creo que ya ¿Listo? está Exacto. Entonces, mientras se termina de seca. secar un poquito, Ya está seca. Mira. está perfecto, súper bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, Marcia? A veces nos quedan algunos libros, por ejemplo, obviamente, pues se han Libros ido viejos, dañando, se han ido perdiendo. como ese que Entonces, tiene humedad, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos un poco de esa antigüedad que tiene el libro y vamos a hacer esto, Marcia. Las vamos a romper, ¿cierto? Sí. Y vamos a romperlo y vamos a sacar unas pequeñas partes de este libro porque las vamos a utilizar, nos vamos a valer de ellas para poder hacer como esta parte del fondo. Listo. Entonces, en eso tú me puedes ayudar Listo, profe. y después de hacer este alistamiento de material, pues efectivamente vamos a empezar a hacer el proceso de adherirlo a la superficie de la tapa. ¿Tienen que ser parejos o es mejor que Es sean? mejor que nos queden desprolijos, así como Ok. con mucha textura, porque eso va a hacer que nos quede más bonito. ¿Listo? Vamos a utilizar pegamento blanco, entonces el que tengamos en casa, no tiene que ser exactamente de una marca específica. Y vamos a utilizar el pegamento blanco esencialmente para lo siguiente, Marcia. Mira, vamos a aplicarle pegamento en la parte del revés de nuestro aplique. Lo hacemos de esta forma, aplicamos una buena cantidad esencialmente para que no se nos vaya a levantar el papel y nos quede muy bien adherido, ¿listo? Que a veces cuando no aplicamos la suficiente cantidad, pues nos sucede esto de que se nos pueda levantar, ¿vale? Nos damos un poquito el permiso de trabajar sobre la misma pieza porque de igual manera pues la vamos a forrar, Profe, a veces ese tipo de pegante blanco ¿sí? sopla, Ajá. soplan las hojas, el papel. ¿Qué De igual pasa? manera, lo que vamos a hacer, Marce, es que como vamos a efectuar un proceso de sellado, ese sellado va a evitar que se nos pueda presentar ese tipo de anomalía. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto de esta forma, que nos quede muy bien adherido y vamos a ir pegando así sucesivamente hasta que completemos toda Listo. nuestra tapa. Pero debemos de tratar de que no quede una hoja encima de otra, ¿cierto? Preferiblemente, no, aquí sí Sí. podemos hacer que Ok. nos quede así, entonces vamos a concentrarnos en hacer todo este proceso de, de forrado, ¿te parece? Listo. Listo. Bueno, profe, ya esto quedó Ajá, terminado. ya lo tenemos entonces ahí listo. Ahora, ¿qué Profe, vamos una a hacer? preguntita. Dime. Ya como terminó de utilizarlo, ¿qué es aconsejable para que no se dañe el pincel?
Bueno, súper importante que siempre lavemos nuestros pinceles. ¿Por qué? Porque sucede que cuando este tipo de productos se mete en esta área del pincel, que es la virola del pincel, pues eso va a ir dañando el pincel. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, las cerdas o el pelo del pincel como que se van engrosando Sí. y ya se siente súper despeinado? Entonces es importante que siempre lavemos nuestros pinceles con agua, pues para que podamos retirar como todos los excesos de producto. ¿Listo? Sí. Eso es muy importante porque recuerden que estamos haciendo negocio en ideas que inspiran. Exactamente. Y pues qué mejor que para un negocio que Cuidar las herramientas. exactamente, súper Profe, bien. después de que Listo. ya esto está pegadito, ¿qué sigue? Vamos a ponerle unos pedacitos de este papel seda que nos quedaron tal vez de algún regalo o cualquier cosa semejante, entonces vamos a utilizarlo. De hecho, también justamente para esas ideas que inspiran y teniendo en cuenta que necesitamos optimizar nuestro negocio, pues excelente que también utilicemos, por ejemplo, este papel que nos va sobrando, por ejemplo, de algún regalo o algo semejante. O sea, no Como lo botamos, sino lo lo utilizamos en vamos a nuestro utilizar, negocio. exactamente. No importa que de pronto esté arrugado, no importa, mucho mejor. Da más textura, ¿no? Exactamente, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner estos tres y para ponerlo vamos a utilizar nuevamente nuestro pincel. En este caso vamos a aplicar un poco de pegamento blanco, así. Un poco desprolijo, no importa que no cubra exactamente el área correspondiente al papel, porque necesitamos que sea un poco así como descuidado. Ponemos el papel, ¿cierto? Y con el mismo pegante pues vamos a sellarlo un poquito. Ok. ¿Listo? Si se dan cuenta, no quedó soplado porque se utilizó una buena cantidad de pegante blanco, para que lo Exactamente. tengamos en cuenta. Es un excelente tip el que acabas de dar porque es súper importante eso y eso beneficia que el proyecto pues quede absolutamente bien puesto. Entonces, de alguna manera el papel se va a ir fundiendo con el papel que estamos poniendo encima, se va a ir fundiendo un poco con el papel que tenemos debajo y nos va a dar una, Textura y se ve sí, todo se ve como más una lisito. veladura. Ajá, Sí, exactamente. Entonces vamos a hacer lo mismo también, pegando estas otras áreas ahí, para que entonces ya podamos efectuar el proceso de sellado. listo. ¿Listo? Entonces, no sé Me si... alcanza a hacer el papelillo para ayudarme, ¿sí? por favor. Exacto, Y vas listo. haciendo los recortes y yo acá disfruto también aprendiendo con ustedes. Perfecto, excelente. Bueno, profe, yo no Ujú. le puse en todo lado Sí, para que está se me perfecto. vea más bonito. Claro, no, Cero está listos. excelente, Marce, porque es que necesitamos que solamente la atención se focalice en ciertas partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a sellar con barniz a base de agua, porque sucede que algunas de las personas que están viendo en el programa, pues no pueden trabajar en un área muy abierta, no tienen un Espacio de espacio ventilación. exacto. Entonces, vamos a trabajar con esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una brochita y vamos a aplicar este sellante de manera transversal, es decir, que cubra toda el área para que nos quede sellado el proyecto y ya sobre él podamos empezar a trabajar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, dime. No importa que no se haya secado bien todavía, No importa, ambos productos son a base de agua, entonces no va a haber ¿cierto? exactamente Son compatibles. no va a haber como un choque, ¿sí? Obviamente lo ideal es que siempre dejemos un tiempo pues, para que se sequen cosas, pero digamos que en este caso una cosa no va a interferir con la otra. Y Entonces, si nos quedaron ruguitas así. no importa, es Ok, textura. listo. Entonces se va a ver muy bien. Bueno, Y a ver, mientras tú me ayudas a hacer ese proceso de sellado, yo voy a ir poniéndole un poquito de dorado a estas esquineras, porque estas esquineras las vamos a utilizar en la parte superior de nuestra caja, pues para que se vean con una riqueza visual más bonita. listo, ¿Listo? profe. ¿Dónde podemos conseguir este tipo de elementos? Los podemos conseguir en nuestra tienda de manualidades más cercana. Entonces, por ejemplo, por lo general, donde venden estos productos de maderas cortadas con láser, podemos encontrar muchos diseños, hay diseños muy bonitos y podemos trabajar con ellos sin problema. Entonces, vamos a utilizar una pintura acrílica dorada y vamos a pintar nuestras esquineras de esta forma, ¿sí? De igual manera, no les estamos haciendo una preparación básica de madera, así como hicimos con las otras, porque para este caso esencialmente, pues no necesitamos un nivel de pulimiento muy específico, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo
así, de esta forma, pues para que nos vayan cubriendo. ¿Cuántas capas? Esa disposición del gusto personal. Entonces, si yo quiero que se vean muy doradas, pues puedo adicionar varias capas pues, para que el cubrimiento sea más alto. Pero si no quiero, simplemente pues entonces voy a aplicar menos capas y entonces se va a ver un poco también antiguo, digamos que coincidiendo con la idea de lo que estamos haciendo en nuestra caja. Profe, ¿este sellante es una sola capa o cuántas? Podemos aplicar más de una, digamos si queremos un sellado mucho más contundente, podemos aplicar de 2 a 3 capas, pero digamos que para esta situación una es Sí. suficiente porque vamos a seguir decorando. Ok. ¿Listo? El sellante que nos permite hacer acá. Este sellante lo que va a permitir es generar una especie de barrera protectora para que, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un momento cuando estábamos pintando los laterales se manchó un Ah, sí, poquito profe. y con un trapito húmedo pudimos limpiar? Esto nos va a permitir este tipo de sellante, que podamos limpiar una eventualidad. Entonces va a ser ideal para ello. ¿Listo? Entonces yo creo que sigamos pintando esto, pues para que nos vaya quedando listo y entonces podamos avanzar en otro paso. Se me escurrió por acá. Simplemente, mira, ¿Un trapito? puedes con un trapito o con tu dedito puedes simplemente pasarlo y de una vez te queda sellado el lateral. Porque tenemos que ser muy pulidos al momento de hacer nuestros trabajos. Yo creo que Exactamente. me va a ayudar un poquito con el... Perfecto, excelente. Profe, yo creo que esto ya está seco. Sí, está perfecto. De hecho, ahí ya vemos, de hecho alcanza a brillar un poco, eso significa que ya está selladito, por lo menos tiene una primera capa de sellado, que es lo que me ayudaste a hacer. Entonces, aquí vamos a ir ubicando las esquineras. ¿Te acuerdas que hace un ratito estábamos trabajando, las estábamos pintando? Entonces vamos a ubicar esa esquinera ahí y vamos a poner esta otra en este lugar. Ahora, vamos a hacer, esto ahorita lo vamos a adherir y vamos a hacer los detalles centrales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos detalles centrales? Vamos, mientras yo les enseño cómo vamos a pegar la lámina, tú me vas a ayudar a poner como el encaje con unas tiritas de papel que ya vienen caladitas y estas tiritas de papel las vamos a ubicar en esta parte de acá de nuestra caja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar pegamento blanco, del mismo que utilizamos para pegar el papel. Y vamos a destapar nuestro pegamento blanco. Y lo que vamos a hacer es que, préstame ese pincel que tienes ahí, ese, perfecto. Entonces, mira, vas a ubicar el pegamento de esta forma, no necesitas que sea absolutamente prolijo, lo haces así, ¿cierto? Y después de que haces esa aplicación, simplemente vas poniendo el papel de esta forma, ¿cierto? ¿Y si se sale, profe? Alcanza a salirse un poquito, pero no importa porque como encima lo vamos a sellar, entonces no hay problema, ¿listo? Mira, y hacemos esto de esta forma para que podamos cubrir todos los laterales, o sea, todo alrededor, ¿listo? Con el mismo papel. Para girar, entonces simplemente, pues para continuar, levantas un poquito el papel, levantas, ahí, levantas así, aplicas más pegamento y vuelves a bajar el papel y nuevamente con el pincel, ajá, exactamente. Y eso va a permitir que te quede muy bien adherida. ¿Listo? Profe, yo Sí. acá veo esto levantadito que se me Ujú. salió. Entonces utilizo esta lima de Sí. uñas Lima de uñas. y podemos hacer lo siguiente. ¿Por el lado suave o por el lado Por áspero? el lado más suavecito, lo que Por vas a aquí. hacer es que vas a ¿Sí? hacer, sí, y eso va a permitir que se caiga el papel sobrante. Entonces ese papel sobrante se va a salir y no vas a tener que sufrir con las tijeras a Que tratar nos de quede cortar mordiz. exactamente, sino que Mire, te va a quedar muy, muy, muy limpio y muy prolijo el corte. ¿Listo? Entonces te va listo. a quedar perfecto. Gracias por ese tipcito, Es un profe. tipcito súper importante. Entonces, Ahora sí, Marce, te ayúdame recibo. con esto, mientras yo les voy a ir mostrando cómo vamos a hacer el proceso de adherencia de nuestra lámina termoadhesiva. Es una lámina que viene así como plastificada, por decirlo de alguna forma, y tiene en la parte de atrás una cara que es de color blanco.
Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un portavaso. Estos portavasos los podemos conseguir en nuestras tiendas de manualidades donde venden madera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un tendidito de plancha, ¿sí? Que puede ser algo que tengamos reciclado en nuestra casa, por ejemplo. Y vamos a poner nuestra pieza de madera y vamos a poner la cara blanca de nuestra lámina termoadhesiva contra esa madera y vamos a utilizar nuestra plancha. Vamos a ponerla a una temperatura media alta. ¿Listo? No tiene que ser una plancha específica, la que tengamos en casa. Y vamos a utilizar un papel, bien sea mantequilla o un papel molde. Y vamos a empezar a planchar. ¿Listo? Esto con el fin de que el diseño se vaya desprendiendo sobre la madera. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir aquí planchando mientras tú me ayudas a poner las franjitas de papel. Yo acá, muy buen ayudante. Excelente ayudante. Gracias. Profe, ¿y esas láminas son, dónde las conseguimos o cómo las Podemos preguntamos? conseguirlas como láminas termoadhesivas, las puedes conseguir en tu tienda de manualidades, entonces sin problema las puedes conseguir. Esto va a permitir pues que queden muy bien adheridas y que queden muy bonitas. ¿Listo? Listo, Marce. Entonces aquí yo ya hice un planchado. Este planchado que hice acá ya lleva más o menos unos 2, 3 minutos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, mira, es que esta lámina le vamos a ir retirando este papel protector. ¿Listo? Retirar este papel protector hace que lo que nosotros planchamos pues quede adherido ya por el efecto del calor a la madera y entonces tengamos algo como esto. Si ves que queda absolutamente Sí. liso, es muy bonito y va a ser muy durable y obviamente pues el color es muy lindo, entonces se va a ver maravilloso cuando lo pongamos en nuestra caja. ¿Listo? Profe, bueno, teniendo Sí, eso ahí ya, yo ya terminé acá. sí. ¿Lo corto con las tijeras así? Cortas el excedente ahí como en esa unión para que entonces podamos ya efectuar o pues dejarlo secar, dejarlo reposar y mientras tanto trabajemos con la tapa de nuestra caja. ¿Listo? Ok, profe. Yo por aquí ya tengo otras piezas que ya están planchadas, ¿sí? Unas más pequeñas, entonces son otras mariposas, ¿cierto? Que ya las tenemos listas y tenemos otra mariposa ya lista. Entonces, préstame por favor la cajita, la tapa. ¿Mm? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a empezar a ubicar los elementos visualmente, pues para que sepamos cómo van a ir esos elementos. Entonces, en la parte inferior vamos a ubicar este, en la parte superior vamos a ubicar este. Y esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy es esencialmente porque a veces hacemos manualidades y nos sobran piezas o de pronto se nos perdieron piezas. Estos son portavasos que teníamos de otras manualidades y de pronto se nos fueron quedando y se nos rezagaron, entonces mira, podemos utilizarlos de esa forma. Y vamos a utilizar estas acá también y estas acá en este lateral así para que se nos vea muy bonito. ¿Listo? Vamos a utilizar también piecitas tal vez de madera, las podemos conseguir como adicionales para que podamos pegar esto de esta forma y nos quede como una tercera dimensión, como sobresaliente. Ok. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a pegar con silicona fría, pues para que nos quede muy bien adherido y nos quede como con más volumen. Ok, ¿Listo? profe. Perfecto. Bien. Hay que saber jugar con los espacios, Con los ¿no? elementos, exactamente, pues para que se vea muy bonito. ¿Listo? Entonces, pues vamos a sellar un poquito estas esquineras para que entonces pues no desentonen con tal vez el brillo que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar nuestro sellante. ¿Sí? Y también vamos a sellar estas mariposas para que entonces nos No importa. queden Ese era el del selladitas. pegante blanco. Entonces démosle una lavadita acá sencilla y vamos a hacer el proceso de sellado. ¿Listo? Saquemos nuestro pincel un poquito para que no tenga un exceso de humedad y sellemos. Igual esto se va a dejar sellar perfectamente, no va a tener ningún inconveniente. Profe, por ejemplo, si los utilizamos para portavasos, Sí, ¿sí? ¿Cómo cuidarlos de que el agua no lo dañe?
pues en este caso, por ejemplo, si va a tener un uso demasiado fuerte o le voy a aplicar, por ejemplo, voy a poner piezas muy calientes, entonces puedo resinarlos. ¿Listo? Puedo aplicar ese Y proceso de si no resina. queremos resinar, ¿lo podemos dejar así? ¿O se Existen daña? productos que son similares a la resina, por ejemplo, y que te pueden dar esa oportunidad de sellar y dar un brillo sin necesidad de que sea exactamente resina. ¿Y cuál sería? Son barnices, pero son Ujú. barnices más cristalinos, no son barnices, digamos, como de estas características, y con eso puedes entonces trabajar también, sin problema. Y si por ejemplo, si compramos esa lámina y la queremos poner en un pantalón, en un jean. Tú puedes utilizar este mismo tipo de lámina termoadhesiva, la puedes poner en una pieza textil y no vas a tener inconvenientes. De hecho, estas piezas también están creadas para ese tipo de uso, entonces sin problema lo vas a poder hacer. Y para que duren. Y como Ajá, o sea, si uno la está pasando ya queda pegada en la tela. sí. Y para el cuidado de esa prenda. Importante que cuando la pongas en una prenda, pues entonces no hagas un proceso de lavado muy fuerte, es decir, si la lavas en la lavadora, gira, gira tu prenda, o sea, que la laves Al por el revés. revés, ¿listo? Entonces aquí vamos a aplicar también un poquito de esto para que entonces nos dé un sellado en esta área. Y pues mientras se seca, vamos a poner le vamos a poner un poquito de viento también pues a los laterales de nuestra Acá yo cajita. ya estoy con mi. Lista, exacto. Para que podamos entonces también secar el cuerpo de la caja y Ay, podamos ir haciendo el ensamblado final de nuestra caja. listo. ¿Listo? Listo, Marce. Entonces, ya tenemos acá nuestras piezas pues ya secas, ya las sellamos y ya les dimos un tiempo de sellado y de secado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues como todo está suelto, vamos a pegarlo. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente buscamos de esta silicona que usamos, por ejemplo, para adherir los vidrios, que seguramente la vamos a poder conseguir en cualquier ferretería cerca. O almacenes de cadena. Un almacén de cadena, exactamente, y que nos va a rendir muchísimo. Y vamos con una espátula a aplicarla, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad? Realmente eso depende de cuán adherida quiero la pieza. Y simplemente pues vamos a adherir todas las piecitas ahí. No requerimos exactamente pues una cantidad demasiado exagerada. Y de hecho esto también va a permitir, Marce, que nos dé algo de volumen, entonces no van a quedar como tan bajitas, sino que van a quedar mucho más levantadas, ¿sí? Lo mismo hacemos pues con las esquineras. Esta de acá, aquí ya la tengo puestecita, vamos a ponerle aquí a esta, lo mismo. Pues no necesitamos exactamente hacerlo como a todos los contornos, sino algo un poco menos prolijo. Y la ubicamos para que entonces nos quede de esta forma, ¿sí? De hecho, así ya podríamos tener nuestro ensamblaje listo. Y ahí te das cuenta que se ve muy bonita, se ve muy interesante y es una forma de hacer una caja sin que exactamente tengamos un conocimiento muy profundo, Marci. Ok, profe. Profe, y para aprender todas estas cositas, ¿dónde la podemos ubicar? Bueno, se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp al 300-786-8633 o me pueden buscar en Instagram como @Diana María Escobar R. ¿Y listo? Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos enseñado a hacer esta manualidad. Es, la podemos hacer para diferentes ocasiones. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo acá en Ideas que Inspiran con Marcia.